Bueno, vamos a saludar al diputado Mario Herrero, presidente del bloque Lealtad Justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan. Diputado, gracias por venir. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, diputado, hemos arrancado el programa, no se habla casi que de otra cosa desde que ayer en una superconferencia de prensa los funcionarios de Economía anunciaron una serie de medidas que, bueno, alivian o digamos, eliminan controles fiscales para lo que se pensó una especie de nuevo blanqueo, o por lo menos permitir que aquellos que tienen dólares ahorrados en negro, porque también puede haber dólares ahorrados en blanco, ¿no? Dólares blancos o dólares negros, puedan, digamos, inyectarlos, ingresarlos en el circuito de la economía. ¿Cómo lo vio? Además de los colores, blue, ahora negro, blanco. Bueno, yo entiendo que hay una primera señal de estas medidas y que es la desesperación que tiene la gestión del gobierno nacional en conseguir dólares para compensar esta sangría interminable que vienen teniendo. ¿Para mantener el dólar tan bajo? Gracias justamente a esta permisividad de este juego financiero que tiene tasas en pesos elevadas y que permite a determinados inversores, si es que se les puede llamar así, para ellos sí, seguramente, traer dólares, cambiar a pesos, jugar con las tasas de interés, volver a cambiar dólares. Carry trade, le dicen, sí. Carry trade, o bicicleta financiera. Sí, eso es. Timba financiera y especulación. Porque este ministro en su momento fue presentado como el Messi de las finanzas, y evidentemente de eso sabe, pero hay que ver en beneficio de quién son sus saberes. Pero detrás de esto, que es un mensaje preocupante, porque evidentemente luego de un blanqueo exitoso superior a los 22.000 millones de dólares en el segundo semestre del año pasado, más 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, se ve que el agujero que tienen las finanzas públicas en el país es muy grande, porque en menos de un año estos 40 y pico mil millones de dólares no han sido suficientes. Y tenemos este grito desesperado hoy de decir, traigan de donde sea. Y esta es la segunda lectura preocupante, porque estamos convirtiendo al país en una cueva de Alibaba. Es decir, aquí cualquiera va a poder traer, sin que se le pidan controles, dólares, con tal de que los traigan de dónde vienen y los ingresen. Y el mundo, la institucionalidad en el mundo, a través del GAFI, obviamente de las Naciones Unidas, del mismo G20 y el G8 en su momento, haciendo ingentes esfuerzos para frenar el blanqueo de dinero proveniente de hechos de actividades ilícitas, avanzando de a poco en acuerdos internacionales que cuestan mucho, y de buenas a primeras todo esto a un basurero, y aquí en el país se puede hacer cualquier cosa. Esto es lamentable porque yo sostengo, Gustavo, y a la co-conductora Laura, que el deterioro de la economía nacional es muy preocupante y nos va a costar un gran esfuerzo, porque esto es nada más que una muestra, lo de Tierra del Fuego, pero una industria nacional que viene sufriendo unos ataques perversos, destructivos desde hace tiempo, va a ser difícil recuperar, pero mucho más difícil va a ser recuperar la institucionalidad que se está dañando en el país con acciones como esta, con decisiones de gobierno que pasan por encima de la ley, por encima de la Constitución y por encima de acuerdos internacionales. Esto es grave, institucionalmente es muy grave. Diputado, ayer Caputo hacía mención a la recuperación económica. En varias oportunidades creo haberlo escuchado de decir a usted que la recuperación económica no existe. ¿Puede ser? Claro, hay recuperación económica, pero depende de qué actividades y a quiénes alcanza. Claro.
por poner un ejemplo, y para no irnos del ejemplo de recién, yo traigo una X cantidad importante de dólares al país, los ingreso al circuito financiero, pongo mi dinero en pesos a interés, recupero al cabo de X meses unas X cantidad de intereses, vuelvo a cambiar en dólares y me lo llevo, bueno, mi actividad financiera se recupera. Hay actividades financieras que se recuperan, hay actividades energéticas que están recuperándose bastante. Las empresas prestadoras de servicios públicos han tenido una recuperación económica importante porque han tenido una actualización de tarifas en este año y pico de gestión que supera, pero amplísimamente, los índices de la economía real. Han habido aumentos de tarifas del 500%, de 600%. Bueno, allí hay sectores que sí están. Ahora, los sectores energéticos, incluso los sectores de hidrocarburíferos, mineros, aunque ahí hay que hacer un reparo, son sectores de grandes inversiones, pero de poco impacto en la economía, particularmente en la economía doméstica, la diaria, la de no generan mucha mano de obra, no son inversiones que las ganancias suelen llevarse al extranjero, es decir, el impacto en la economía diaria es muy poco significativo. De todas maneras da la sensación de que a la gente no le importa mucho mientras los precios no se mantengan calmados, si se controla la inflación. Como que, bueno, no importa, es como que mantengan los precios y no importa qué tengan que hacer para que eso pase. Sí, es real, y probablemente el fenómeno inflacionario, que es, yo diré, endémico en nuestro país, quienes tenemos algunos años hemos visto varias crisis, controlarlo no deja de ser positivo. El tema son los costos. Nosotros tuvimos formalmente, en la década del 90, con aquella auge del neoliberalismo, tuvimos formalmente un muy bajo índice inflacionario. Y quienes teníamos por nuestra actividad laboral un trabajo registrado, un buen trabajo, ingresos fijos, quizás hasta pudimos mejorar nuestra situación económica, cambiar el auto, poder acceder a una casa. Ahora, un gran sector de la economía que no estaba formalizado, o de sectores que fueron cayendo de industria nacional, fueron quedando al margen. Recordemos que el término piquete piquetero surgió de aquellas primeras tandas de empleados en el sur, particularmente en Neuquén, de pozos petroleros, que quedaban sin trabajo, con trabajo muy especializado, pero que quedaban sin trabajo y que fueron quedando al margen y que cortaban aquellas rutas, eran los piqueteros, sí. Por eso lo de piquete. Bueno, nos enteramos a fines de la década del 90, muchos argentinos, y digo nos enteramos porque para el trabajador formal a lo mejor habían algunos ciertos ajustes, pero beneficios. Pero nos enteramos que había un medio país que habíamos dejado afuera. Y cuando todo explotó por el aire. Bueno, es probable que pase esto, de que está bien, esta parte de la economía, el control de una inflación alocada y dañina, es positivo. Ahora, no es todo lo que necesita nuestra sociedad, porque diariamente vemos que el aumento del costo de vida y de los precios sigue, de a poco, pero sigue, y no lo siguen en la misma medida los acuerdos salariales, la recuperación salarial. De hecho, el gobierno no homologa acuerdos que superan la pauta que establece. Una de las grandes críticas es que se tomaron medidas macroeconómicas mientras tendría que haber comenzado en la microeconomía, ¿no?, del país, para tratar de evitar todas estas situaciones, ¿no?, en los hogares, sobre todo hoy, con la canasta básica también que se ha mencionado en este mes. Muy difícil hoy sostener y competir
con las importaciones cuando destruye esto que es el mercado interno, ¿no? Ciertamente, todos conocemos, Laura, a alguien que manejaba incluso acá en la provincia pequeños emprendimientos, industrias textiles, que murieron cuando allá en aquella época, en los 90, se abrió también la importación, que también había pasado en los 70. No hay macro sin micro y no hay micro sin macro. Esto se puede separar en los libros de economía. En agosto del 2001, en un programa de televisión de política, un reconocido economista, Carlos Melconian, decía: la macroeconomía, haciendo 2 o 3 retoques, está sólida en la Argentina. A los 3 meses volamos por los aires. Claro. Está bien. Diputado, hay algo que quiero consultarle y así se lo voy a preguntar sin anestesia. En el Congreso Nacional hay algunos legisladores del radicalismo que empezaron a votar todas las iniciativas del presidente Javier Milei. A ellos les pusieron los radicales con peluca, incluso el partido los expulsó. ¿Hay en San Juan diputados del justicialismo con peluca? Digo, ayer hubo una medida que se propuso. Nosotros justo estábamos transmitiendo y tomamos el momento en que usted, creo, presentaba un proyecto, no sé si era declaración o de pedido de informe, respecto de las pensiones no contributivas y cómo iba a ser salud pública para poder otorgar todos los certificados que están demandando cuando hay un plazo que no se podría cumplir, a menos que lo amplíen. Se logró aprobar para que se trate sobre tablas, pero al momento de su votación hubo un par de diputados que desaparecieron de las bancas. Estamos hablando del diputado Castañeda y del diputado Soler. ¿Son diputados con peluca que votaron lo que propuso el diputado de La Libertad Avanza, Patinela, y a la que se adhirió, por supuesto, también el bloque oficialista? Bueno, yo creo que el incidente de ayer en la Cámara, que forma parte de el quehacer de los parlamentos, sin duda fue sorpresivo y desagradable. En realidad, para poner el tema en contexto y en cuestión, el planteo, que fue una iniciativa del diputado por el departamento Caucete, Emilio Escudero, planteaba la necesidad de que, y en este sentido, el único instrumento que disponemos los legisladores provinciales es formalizarlo a través de un proyecto de comunicación, que es una solicitud, en este caso al Ejecutivo, en donde se solicita algo, se insta, se pregunta. En este caso se instaba al Ejecutivo provincial a intervenir o interceder ante el Gobierno Nacional para que se amplíe este plazo perentorio con el que se están manejando este proceso de auditoría de las pensiones no contributivas por discapacidad. La realidad ha sobrepasado al proceso. Hay gente que vive, beneficiarios que viven en lugares alejados, en muchos casos que no conocen, les tienen que leer, la comunicación no la entienden. Tienen que hacer el trámite online. Tienen que ir, son citados trámites online, son citados a centros de salud para realizarse los estudios en lugares alejados. Entonces, además del plazo prudencial, sobre todo para garantizar los derechos, porque no se trata de trampeadores de la ley, sin perjuicio de que pueda haber situaciones que sí, puede haber situaciones irregulares, pero está el peligro de que muchos que tienen una pensión por invalidez pierdan la pensión, no porque no tengan invalidez, sino porque no puedan llegar en tiempo y forma a cumplir los requisitos de la auditoría. Pero lo que planteado esto, sí. Perdón, y termino. Lo importante es que la noticia hoy es que el gobierno de la provincia ha hecho. Pero es que ya lo había dicho, eso te iba a decir, el día anterior, Fabián Martín dijo al movilero de Canal 13 que iban a pedir un plazo al gobierno nacional, que ampliar los plazos al gobierno nacional, que acá dijimos seguramente en varias provincias van a hacer lo mismo, porque lo que está pasando acá debe estar pasando en otras provincias. Por eso no se entiende la posición del bloque oficialista. Ayer hubo un cuarto intermedio y lo que se pretendía, por el tema de la redacción, lo que se pretendía es que se desnaturalizase el pedido.
Y se empezó a desmenuzar que intervenir, que el gobierno de la provincia no puede intervenir en un trámite que es de competencia federal. En realidad no era ese el tema. La intervención que se pedía es comprométase en acompañar a estos sanjuaninos que están en una situación desfavorable y que están corriendo contra el tiempo. Y sobre todo que van a pedir un turno para hacerse un estudio. Claro, y los turnos no se dan porque no tenemos, lamentablemente, un servicio. ¿Y qué hicieron? ¿Pasó comisión al final? No, se decidió tratar sobre tablas al final. No, ya sé, cuando se pierde, digo. Bueno, rechazado va. Rechazado, archivo. Claro. Sí. No tiene, o sea, es como si aparece como si estuvieran en contra los diputados. Ahora, ¿qué y la pasó verdad en el pero tema? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Dónde estaba el diputado Leopoldo Saler y el diputado Jorge Castañeda en el momento de la votación? Porque habían ganado la primera votación cuando logran integrarlo en el orden de tratarlo sobre tabla. Sí, incluso con bastante más votos. ¿Y qué pasó después? Lo que sucedió, yo dije, esto forma parte de el quehacer parlamentario. Las sesiones suelen ser prolongadas. A veces justo les dio ganas de ir al baño. A veces los diputados se fueron a tomar un café. Hay algunos diputados que tienen ese lindo vicio de fumar. Gracias a Dios yo no. Entonces deben salir del edificio para fumar. Justo cuando se iba a votar. El diputado Soler particularmente se había cruzado el centro cívico que tenía un trámite de su departamento, que de una persona de su departamento que él estaba gestionando. Le avisaron porque esto también forma parte del quehacer parlamentario que yo digo, quien presidía. O sea que usted cree que no hay mala intención. No, sí creo que fue una casualidad. Sí creo que hubo una intención, de quien advirtió que en ese momento no habían quórum suficiente y mandaron a votar sin discusión. Hubo un pedido de cuarto intermedio que no prosperó. Son picardías, si se quiere. Hay un viejo libro Jugadas se llamaba El Congreso que yo vi, de un cronista parlamentario, donde hay muchas de estas anécdotas. Lamentablemente coincidió en eso porque había en definitiva, más allá de la anécdota, hay un interés de hacer aparecer lo que no es. Esto no era ni un cuestionamiento a la gestión provincial, claro, por eso extraño, ni incomodar, y como si este tema no hubiera derivado en la misma solución que es la que hoy tienen, a lo mejor aquellos a los que se pedía por su asistencia, su acompañamiento para que puedan cumplir con la ley. Algunos creerán en esas. Voy a usar el término porque además es muy apropiado. Esas victorias pírricas, es decir, eso, a nadie beneficia en esta picardía pero bueno, se dan. Sucede. Somos humanos. Hola, buen día. ¿Pueden preguntarle al diputado Herrero por qué no apoya a nuestra industria con proyectos serios, sin diferencias políticas, pensando en todos los habitantes de San Juan? Bueno, sí, tenemos algunos mensajes también. Mire, si me permite, Gustavo, es muy cortito porque no se nos está acabando el tiempo. Justamente, nosotros el año pasado, cuando se trató la adhesión al régimen de incentivo a las grandes inversiones, fuimos los únicos que planteamos un proyecto, un despacho en disidencia para proteger a la industria sanjuanina, a los proveedores sanjuaninos y a la mano de obra sanjuanina. Hoy anda, por supuesto que lo desecharon y no fue aprobado por la mayoría. Hoy anda circulando una versión, porque todavía no es más que una versión, un anuncio del gobernador, de que se va a trabajar una ley para los proveedores locales. Se cerró la puerta en ese tema, con la adhesión al RIGI, en los términos del RIGI, que nosotros lo advertimos. Bueno, se lo planteábamos acá al diputado Córdoba cuando vino, porque queríamos saber más detalles de ese proyecto. Nosotros lo advertimos. Pero el RIGI dice que será nula cualquier iniciativa, cualquier ley que limite lo que establece el RIGI. El artículo 100 es categórico. Además es grosero porque le ordena
a cualquier juez que tome conocimiento que de oficio debe declarar la nulidad. Es decir, la provincia ha renunciado a la facultad legislativa en todo lo que pueda modificar el famoso régimen de incentivo. Igual todavía no nosotros nos preocupamos, a quien deberían dirigir la pregunta es en todo caso a quienes aprobaron a libro y a ojo cerrado la adhesión al RIF. Diputado, muchas gracias por acompañarnos, muy amable.